Bien, muy buenas noches para todos. Mil gracias a la SAI y a su señor presidente por esta invitación, que es una tarde lluviosa, pues vamos a hablar de un tema que para algunas personas es interesante. Vamos a hablar del tema de exoplanetas y de vida extraterrestre. Ambos temas de alguna manera están conectados. Siguiente. Bien. La entidad más prestigiosa de Estados Unidos hoy en investigación, y no es solo en el campo aeroespacial, sino en muchos temas como es la astronomía, los exoplanetas, la vida extraterrestre, es la NASA. La NASA fue fundada en 1958 por una razón psicológica. En el año 57 los rusos prácticamente dejaron la duda sobre el poderío científico y tecnológico de los Estados Unidos a través del Sputnik 1 y del Sputnik 2, que en el lapso de un mes lanzó la entonces Unión Soviética. El presidente de Estados Unidos en la época, Dwight Eisenhower, muy preocupado, le pidió al Congreso la autorización de crear una agencia para el estudio de ciencia, tecnología y especialmente en el campo aeroespacial. Y fue así como nació la NASA. La NASA sucedió a una entidad parecida, pero que solo trataba el tema aeronáutico, que se llamaba la NACA. La NASA desde ese momento hasta ahora ha sido una de las agencias federales más importantes del gobierno de los Estados Unidos, manejando en algunos periodos enormes recursos financieros, como fue en los años 60, para el proyecto Apolo a la Luna, y más recientemente, debido a la crisis de ese país, especialmente a partir del 2008-2009, hasta hace un par de años, tuvo su presupuesto reducido, pero nuevamente lo ha reactivado, especialmente con miras al proyecto de llevar gente a Marte y volver a la Luna antes del 2025. ¿Por qué el interés de la NASA, y pongan un paréntesis, del gobierno de los Estados Unidos, en el tema de la posible vida extraterrestre, que puede ser una realidad estadística en nuestro inmenso universo? Voy a citar tres personas de perfil muy diferente. El último es político, el de la mitad fue político y astronauta, y el primero fue un científico absolutamente puro, una persona que se dedicó a divulgar los temas de ciencia y tecnología. Él ya falleció, hablo de Carl Sagan, con un programa de divulgación, que fue un programa mundial, que se llamaba Cosmos. Era un programa que semanalmente tenía una audiencia en los Estados Unidos de por lo menos 150 millones de personas, solo en los Estados Unidos. Decía Carl Sagan, astrofísico norteamericano, abro comillas: si fuéramos los únicos en este universo, sería un gran desperdicio la existencia del espacio cósmico. El espacio tiene unas dimensiones que ni caben en la mente humana, y pensar de que solo en un diminuto grano de arena, que es la Tierra en comparación al universo, pues sería ese desperdicio. John Glenn, este fue el primer orbitador humano de los Estados Unidos. En una cápsula Mercury dio una vuelta alrededor del globo. Posteriormente se dedicó a la política y fue senador, él ya falleció, y volvió al espacio con más de 60 años de edad, en el transbordador espacial. Y fue muy interesante porque permitió ver las reacciones de un organismo joven cuando él voló en la cápsula Mercury en los años 60 y comparar con lo que él vio ya en los años 80 y 90 cuando volvió al espacio en el transbordador espacial. Abro comillas para la frase de Glenn: sabemos perfectamente lo que vimos allí afuera, pero no podemos contar nada. Aún así vimos cosas allá afuera, cosas extrañas. Y no solo es el
testimonio de Glenn, sino de muchísimos más astronautas. El presidente Barack Obama, hace un par de años, telefónicamente se comunicó con el laboratorio de propulsión a chorro en California, en Pasadena, y le dijo al jefe de la misión del Curiosity, que es un robot que actualmente todavía deambula por las arenas de Marte, toma fotos, toma muestras, hace análisis, etc. Les dijo: colegas del laboratorio de propulsión a chorro, felicitaciones por la hazaña del Curiosity en Marte. Si registran algún alienígena es la palabra que utilizan los angloparlantes para extraterrestre. Me llaman inmediatamente, a cualquier hora que ocurra. Esas tres visiones entonces muestran de que para ese país, en lo científico, en lo político y en lo espacial, es un tema importante. Siguiente. Hoy en día todo es muy fácil. Yo me acuerdo de los viajes tan costosos, tan cansones y de bursitis en la espalda, de cargar libros y folletos de los años 60 y 70 para recoger información sobre el tema espacial. Hoy desde mi escritorio, desde mi casa, desde computación móvil, puedo tener acceso a un portal como el de la NASA. Y queda uno sorprendido de la cantidad de eventos que la NASA organiza sobre el tema VET. VET significa vida extraterrestre, esa es la sigla en español. La sigla en inglés es SETI, con S. Búsqueda de vida con inteligencia extraterrestre. Hay una cantidad permanente de eventos por gente muy calificada en las universidades de la propia NASA, como es el Centro Goddard Space, y es decir, es un tema que continúa en la agenda y debe haber una fuerte motivación para ello. Pero la NASA tiene un pequeño problema, enorme problema para el público general que esté interesado en estos temas, y es lo que se llama la Orden Ejecutiva número 552B. Es una orden federal, es una ley federal que prohíbe diseminar cualquier tipo de información que pueda comprometer o la seguridad nacional de los Estados Unidos o sus relaciones geopolíticas en el mundo. El caso más reciente es el del señor Snowden, ¿se acuerdan? El señor que filtró información que a juicio del gobierno de los Estados Unidos compromete la seguridad de ese país. El tema de los ovnis, el tema de la vida extraterrestre, es un tema que cae dentro de esa ordenanza. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si es un tema de público dominio y es un tema absolutamente neutral con lo militar. Miremos de que no es tan neutral. Siguiente. Miremos estas fotos. Un meteorito entrando a la atmósfera terrestre, usualmente entran a alta velocidad, y por la fricción con las capas superiores de la atmósfera se extingue, se desintegra. Ese es el mismo problema de una nave espacial cuando es enviada a Marte, que si bien tiene una atmósfera muy poco densa, hay atmósfera, y por la velocidad, la fricción podría destruir la nave. ¿Cómo se ha resuelto ese problema? Con una geometría. ¿A qué se les parece esto? A un platillo volador, a flying saucer. Es una geometría que no la desarrolló la NASA, la desarrollaron fotógrafos, supuestamente testigos de este fenómeno en los años 40 y 50. Y la NASA ha visto de que es la única geometría que permite ingresar a atmósferas a alta velocidad, como fue el caso del Curiosity, cuando ingresó a la atmósfera de Marte hace un par de años. De manera de que este tema es no solo de interés científico, sino también de interés en lo militar. ¿Por qué? Porque es el mismo caso de protección y geometría para ojivas nucleares en el tema de defensa. Y supuestamente las naves extraterrestres entran a la atmósfera terrestre, las que vienen de fuera del espacio, aunque hay otras teorías,
alta velocidad. Y deben tener una tecnología que por lo menos, por materiales, resista el calentamiento o lo que más recientemente se ha creído, y es que desarrolla un rechazo antimateria, es decir, que la materia la expulsa. Entonces entra protegida de una burbuja al vacío y no se presenta el problema de fricción. Siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia se repartieron. Rusia se llamaba la Unión Soviética. El grupo de científicos alemanes que había trabajado en la fabricación del primer cohete balístico, que fue el cohete B-2, que utilizó Alemania contra Inglaterra. Encontraron también los planos de naves no convencionales, de unos diseños que hoy en día se fabrican, y realmente la conclusión es que Alemania durante la guerra llevaba por lo menos 25 o 30 años de adelanto con relación a la aeronáutica militar que tenía Gran Bretaña, Francia y los propios Estados Unidos. En el campo de naves aéreas no convencionales, indudablemente, Alemania había avanzado mucho. Este diseño de los años 40, que se llama la nave de Horten, fue copiada años después por Northrop en los Estados Unidos para desarrollar el bombardeo que hoy existe, más costoso. Cada aparato de esos está por el orden de $1.000 millones, más veloz, no detectable en radar, porque es sigiloso, lleva esa tecnología y es un derivado de ese adelanto alemán de la Segunda Guerra Mundial. En lo que sí no ha habido ningún testimonio ni ninguna prueba física es de que la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, disponía de platos voladores como se muestra en este tipo de fotografías. Estas fotografías, por análisis de granulometría, pues se ve que es un montaje. De manera de que los alemanes no conocieron el platillo volador como un arma no convencional, aunque ciertamente utilizaron alas de sustentación tipo plato. Siguiente. Próximo. ¿Por qué hay interés hoy, no solo en los gobiernos, en los militares y los empresarios del sector aeroespacial, en el tema de los platos voladores, que es una de las muchas conexiones que hay con vida extraterrestre? Un plato volador, por lo que se ha estudiado hasta ahora de supuestamente testimonios confiables, maneja unas aceleraciones enormes, su peso se desconoce, debe tener un sistema de propulsión supremamente poderoso, tanto para acelerar hacia arriba como para velocidades de crucero o para frenar prácticamente en seco, lo que hace pensar que tienen un sistema de propulsión muy distinto al que nosotros conocemos, que es usualmente con turborreactores, es decir, turbinas que comprimen aire, le mezclan un combustible y sale un chorro, y por reacción hay movimiento. Muchos de los científicos que han empezado a estudiar estas trayectorias dicen que debe ser un tipo de propulsión que aún no conocemos, sea de tipo gravitacional, sea tipo electromagnético o de cualquier otra naturaleza. Lo cierto del caso es que en Estados Unidos y Rusia ya se han fabricado aerodinámicamente y se han probado con relativo éxito platos voladores, pero con un sistema de propulsión convencional, es decir, con turbinas de gas, que tienen su compresor, una especie de ventilador, su cámara de combustión y luego la expulsión de los gases. Siguiente. ¿Qué temas voy a tratar? Ahí di pues unas pequeñas pinceladas de algunos de los temas que vamos a tratar. En primer lugar, si vamos a hablar de exobiología, que exobiología es una nueva disciplina científica que estudia las posibilidades de vida fuera del planeta Tierra, vamos a ver cuál es el origen que la ciencia ha descubierto hasta hoy de la vida tal cual la conocemos, que es con base a átomos de carbono, la exobiología y los exoplanetas, hasta los años 90, tiempos tan recientes, hace 15, 13, 12 años,
no se había podido comprobar la existencia de planetas en estrellas vecinas a nuestro Sol. En el año 92 se logra por un método, que ahora veremos cuál es, que son perturbaciones gravitacionales, se logra por primera vez comprobar una estrella relativamente vecina con un pequeño cuerpo que no emite radiación, sino como la Tierra, simplemente orbita alrededor de su estrella o Sol. La pregunta es si hay vida extraterrestre, si existen los ovnis, y será posible visitar otros mundos por parte del hombre, con el estado de la ciencia que hay hoy en día y la previsible a 20, 30 años. Siguiente. La vida que conocemos. Esta es una bella foto de la Tierra desde una órbita, foto tomada por humanos. La Tierra es un oasis cósmico de vida, un grano de polvo en la inmensidad de la galaxia y del universo. Y realmente la única forma de vida que conocemos son las formas de vida que este planeta ha logrado desarrollar por evolución en los últimos 3.000 millones de años. Siguiente. Hace unos 13.600 millones de años, según nos lo narran hoy los cosmólogos, surgió nuestro universo, con una titánica explosión que no fue más que una proyección de materia y energía en el espacio-tiempo. Siguiente. Rápidamente esta materia y esta energía se organizaron a escala microscópica, es decir, se formaron las subpartículas, las partículas, y dieron origen al átomo más simple, al más fácil de generarse, que es el de hidrógeno, que tiene un protón en el núcleo y un electrón orbitando en su alrededor. Al irse expandiendo el universo, inicialmente en hidrógeno, el átomo más simple de formarse por probabilidades, empezó por la fuerza de gravedad a formarse unas condensaciones que dieron origen a las primeras estrellas, quemando hidrógeno termonuclearmente a helio. Esas estrellas se aglomeraron en miles de millones de ellas en nubes por efecto gravitatorio, que se conocen hoy como galaxias. Y esas galaxias todavía hoy están en un proceso de fuga, unas de otras. Esa es pues la teoría del Big Bang, en términos muy rudimentarios, no científicos rigurosos. Las galaxias son hoy entonces nubes de miles de millones de estrellas. Las galaxias tienen diferentes formas. Hay unas elípticas, otras casi esféricas, hay otras en forma de espirales, como esta que ustedes ven acá, parecida a la Vía Láctea, que es como nuestro barrio dentro del universo. Nuestro sistema solar es mucho más reciente. Debió empezarse a formar, según los cosmólogos, hace unos 4.600 millones de años. Por efecto gravitatorio se formó una enorme esfera de hidrógeno y en su centro geométrico, por la presión, se elevó la temperatura y el hidrógeno llegó al punto de fusionarse térmicamente y nuclearmente para conformar átomos de helio. Y eso es la fuente de energía hoy del Sol. El Sol permanentemente, por la ley de Einstein, E igual mc2, parte de la materia se destruye y sale como energía, radiada en luz a los planetas vecinos. En el entretanto, masas, tanto rocosas como gaseosas, fueron empezando a rotar alrededor del Sol o estrella madre, y así se formó nuestro sistema solar. Aquí ven una clasificación y evolución en miles de millones de años de lo que puede ocurrir con nuestra estrella. Aquí nació hace unos 4.600 millones de años, hoy estamos aquí. Hacia el futuro, a medida que empiece a agotarse el hidrógeno, se volverá una estrella de helio, que se convertirá en una estrella muy densa, muy pesada, muy caliente, que se va a inflamar, pero no perdamos el sueño, esto va a ser dentro de unos 5.000, 6.000 millones de años, se volverá una gigante roja. Para ese momento se inflamará y por lo menos esa esfera de
calor destruiría la Tierra y probablemente hasta Marte. Y finalmente terminará dentro de unos 10.000 millones de años más como una enana blanca. Este es nuestro barrio, se llama la Vía Láctea y en uno de sus brazos espirales está el Sol. Siguiente. ¿Qué requisitos deben tener las estrellas para ser un hábitat compatible con la aparición de la vida con base a átomos de carbono? Las estrellas deben ser como el Sol, un espectro que se llama espectro de luz G, en la secuencia principal de hidrógeno, es decir, quemando hidrógeno termonuclearmente a helio. Nuestro Sol es de la categoría G2. La duración del ciclo termonuclear de hidrógeno a helio debe durar entre 3.000 y 6.000 millones de años. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que aparentemente tomó la aparición de la vida en la Tierra. Y finalmente tener planetas en la termósfera estelar, es decir, en los alrededores de esa estrella o Sol, si nos acercamos a la estrella, mucho calor, y si nos alejamos, aparece el frío. Entonces hay un par de bandas entre las cuales el planeta debe estar para poder sustentar vida con base a carbono. Y esas órbitas deben ser estables, es decir, circulares, que permitan siempre recibir durante el año, que dura la rotación alrededor de la estrella, radiación constante y por lo tanto temperaturas constantes. O si son elípticas, ser de muy baja excentricidad, es decir, casi órbitas circulares. Además de que el planeta debe rotar sobre su propio eje. Ustedes han visto que la Luna siempre nos muestra la misma cara. Eso no podría ser de un planeta con relación al Sol, porque sería por un lado supremamente caliente el que da al Sol y el lado que daría al espacio sería supremamente frío. Al tener planetas sobre su propia rotación, la temperatura es más homogénea, aunque hay cambios entre la noche y el día siguiente. ¿Qué requisitos? Los anteriores son los de la estrella. ¿Qué requisitos deben tener los planetas para sostener vida con base al átomo de carbono? Presencia de oxígeno y agua, igual de compuestos con base a carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. La atmósfera debe ser densa y tener una capa de ozono para proteger las formas de vida de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta que viene del Sol desbarata las cadenas moleculares de tejidos con base a carbono e hidrógeno fundamentalmente. De manera de que el ozono es como una especie de sombrilla que en buena parte absorbe la radiación ultravioleta del Sol. Tener posibilidad de una evolución biológica por lo menos de 3.000 millones de años, temperaturas ambientales entre menos 10 grados centígrados y 40 grados centígrados, eso es para la vida que conocemos en la Tierra con base a carbono. Paradójicamente, eventos catastróficos de carácter ocasional. En la Tierra han ocurrido eventos catastróficos de dos naturalezas. Primero, impactada hace miles de millones de años, pero de manera muy continua por cometas. Los cometas son hielo. De manera de que el agua que tiene hoy la Tierra probablemente no surgió del propio planeta, sino de los impactos de cometas. Y el agua jugó un papel clave en la aparición de la vida. El segundo evento catastrófico es de que no estaríamos hoy acá como mamíferos, sino como saurios, si no hubiera ocurrido el famoso impacto de hace 60 millones de años en el Golfo de México. Probablemente un cometa o un asteroide grande y ocasionó lo que se llama el invierno nuclear. Es decir, la Tierra quedó a oscuras por la enorme cantidad de polvo que se levantó. La luz solar no entró a las plantas. Acuérdense que las plantas alimentaban los dinosaurios herbívoros y los herbívoros a los mamíferos, a los carnívoros. Y solo logró a ese invierno nuclear, ese es el término que se utiliza y por eso lo menciono, solo lograron sobrevivir especies
de baja demanda de metabolismo en ese tiempo, que eran los mamíferos en comparación a los saurios. Seguir una órbita muy estable, de tipo circular alrededor de la estrella o Sol, o una elíptica pero de muy baja excentricidad. Marte es un excelente ejemplo, igual que la Tierra, de órbitas elípticas de muy baja excentricidad, casi circulares alrededor del Sol. Esta era pues la Tierra en su periodo de formación geológica hace unos 3.000 millones de años, los cometas trayendo agua al impactar sobre la superficie terrestre, la formación de la Luna, que quizás fue un desprendimiento de parte de la Tierra y parte de un asteroide que la rozó y generó ese cuerpo celeste que posteriormente se alejó un poco y es la Luna que tenemos hoy. Siguiente. La síntesis de los aminoácidos es el primer paso hacia la vida con base a carbono. Desde los años 50 y 60, unos científicos como Miller, Urey y Penham-Peruna hicieron en los laboratorios ensayos de síntesis de aminoácidos que provienen en un matraz de vidrio, en un laboratorio, se introduce vapor de agua, amoníaco, dióxido de carbono y metano, y se hacen descargas eléctricas. Y empieza a producirse aminoácidos. La atmósfera primitiva precisamente tenía estas sustancias. Les dirán, pero la electricidad es muy reciente, pero es que hay electricidad natural, que son las descargas de estática de los rayos, por la fricción de las nubes con la atmósfera. Estos experimentos confirmaron la tesis de un científico soviético materialista que había dicho que la vida partía de los aminoácidos y que los aminoácidos se podían conseguir en este planeta vía síntesis orgánica. Siguiente. De manera de que esa combinación de gases, dióxido de carbono, vapor de agua, metano, etcétera, y las descargas eléctricas estáticas generaron aminoácidos que se fueron acumulando en el mar por el efecto de los cometas que impactaban, siendo los cometas de hielo. Se fue formando el mar, aunque emergieron también partes de roca ya solidificada del magma terrestre. Siguiente. Aquí están Harold Urey y Stanley Miller, los primeros que hicieron el experimento de síntesis orgánica de aminoácidos. Un matraz de vidrio lleno de vapor de agua, metano, amoníaco, hidrógeno y monóxido de carbono. Y aquí con una chispa eléctrica se producía la descarga y aquí finalmente se obtenía un aminoácido, en este caso la glicina. Este experimento fue hecho tan lejos como 1953. Hoy en día la NASA, en sus diferentes conferencias, ha estudiado de manera bastante exhaustiva las posibilidades de que en el sistema solar nuestro haya condiciones de crear aminoácidos como se crearon en la Tierra. Concretamente, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, una de sus lunas, Titán, que es rocosa y probablemente tiene recubrimientos de amoníaco congelado, Urano, Neptuno, y se ven los factores críticos: agua, base de aminoácidos, temperatura, radiación y oxígeno. El caso de Marte es probablemente el más cercano. Solo tiene dos carencias importantes: base de aminoácidos y oxígeno, aunque su atmósfera es de CO2. Lo que significa había oxígeno y por algún proceso de combustión se formó el CO2. La luna Titán de Saturno es interesante también, aunque tiene más incógnitas que respuestas positivas para una forma de vida con base a carbono. Requerimientos encadenados. La posición hoy de las grandes conferencias de cosmología sobre exobiología dicen lo siguiente: que se tienen que dar de manera encadenada estos 5 factores. Naturaleza de la estrella, mínimo espectro G2 como nuestro Sol, existencia de un sistema planetario adecuado, que ya lo vamos a ver, características del planeta en sí, condiciones
prebióticas previas a la vida, y finalmente si el fenómeno de aparición de la vida es espontáneo o requiere de una fuerza exógena. Y esa es la gran discusión que hay hoy entre científicos materialistas y teólogos y filósofos. Siguiente. Las estrellas se clasifican en esta gráfica que se llama el cuadro de Hertzsprung-Russell. Aquí se ven varios factores: la temperatura superficial de las estrellas, la magnitud absoluta, la iluminosidad, aquí está el Sol, que es el referente 1, y el espectro O, B, O, A, F, G, el Sol es G2, K y M. Y esta es la franja que corresponde a estrellas que están en lo que se llama la secuencia principal de hidrógeno. Es decir, que en el núcleo central de la estrella, por presión y temperatura, los átomos de hidrógeno se fusionan naturalmente a helio y se produce la radiación térmica de la estrella. Siguiente. Buena parte de las estrellas de nuestra galaxia no hay todavía un cálculo preciso. Hay estimativos tan amplios como que en la Vía Láctea hay entre 150.000 millones de soles y 200.000 millones de soles. Y parte es por el referente de la galaxia más vecina, que es Andrómeda, que es muy parecida en términos de brazos en espiral a nuestra galaxia. En nuestra galaxia, buena parte de las estrellas no son aisladas, sino que van por parejas y aún por grupos de 3, lo que se llaman estrellas binarias y trinarias. Si son estrellas binarias muy próximas, entre las dos órbitas rojas estaría la termoesfera adecuada para sustentar vida. De todas maneras, si son dos estrellas, el flujo térmico de radiación sobre el planeta no sería constante durante toda la revolución o año sideral. Si son dos estrellas binarias alejadas, se podría presentar este tipo de órbita para un planeta, aún dentro de las zonas térmicas de las dos estrellas. Pero esto garantizaría de que el flujo térmico sobre el planeta sería altamente variante en la órbita tipo 8. De manera de que solo es pertinente una sola estrella y con una termoesfera que sería entre las dos bandas rojas, un planeta en una órbita casi circular o elíptica de baja excentricidad para mantener un flujo de radiación térmica constante a lo largo de todo el año sideral o circunvalación orbital. Siguiente. O sea, ¿de qué es esto? Esto lo estudió este astrofísico en los años 50. O sea que esto se ha venido buscando e investigando no de ayer, más de medio siglo. De manera de que el caso nuestro es una estrella, el Sol, tipo espectral G2. Esta es la zona térmica adecuada que coge parte de Venus, parte de Marte, y el mejor ubicado es la Tierra, que permite un flujo térmico desde el Sol constante a lo largo del año. Cuando son órbitas elípticas como estas, aún estando muy próximamente a la zona apta para la vida, el flujo sería muy distinto, el flujo térmico. Y no sería posible entonces tener ese elemento de una radiación solar constante durante el año. Siguiente. La conferencia de la NASA del año 86 sobre exobiología tal vez produjo el documento más importante y esclarecedor de dónde viene la actual forma de vida en nuestro planeta Tierra. Es un reloj que parte de las 12 de la noche acá, da la vuelta y vuelve a las 12 del día. No hay información sobre estos primeros eones o épocas geológicas, no hay. Solo empieza la formación de nuestro sistema solar, como ya lo mencioné, hace unos 4.000 millones de años,
Empieza luego, hace unos 3.000 y pico millones de años, la formación de la Tierra, y estos tres hitos marcan el comienzo de los procesos biológicos. El primero es procesos de fotosíntesis dentro de los océanos. Ustedes dirán, ¿y por qué no apareció la vida en la Tierra? La respuesta es muy clara. La Tierra en ese tiempo, la atmósfera no era de oxígeno, sino de anhídrido carbónico, CO2, y no podía aparecer. Primero porque no había rayos ultravioleta filtrados por ozono, era imposible con CO2 que hubiera ozono. Y la segunda razón es de que el oxígeno surgió de burbujas del océano. Burbujas que ¿quién las generaría? Algas verde-azules. De manera de que hay consenso absolutamente universal en la comunidad científica de exobiología de que la vida surgió del mar, por esos tres factores que acabo de enunciar. Entonces aparecen primero algas verde-azules, luego bacterias, luego hongos, luego aparecen las primeras algas verdes completamente, las primeras eran verde-azules, luego aparecen los primeros organismos, siguiente, los primeros crustáceos, luego de los crustáceos, siguiente, aparece la vida marina de peces, luego algunos de esos peces se aventuran a salir a tierra como anfibios. Pregunta, ¿cómo si no había atmósfera de oxígeno salían anfibios del mar a la tierra firme? La respuesta es que ya por miles de millones de años las algas habían empezado a soltar burbujas de oxígeno y la atmósfera de reductora de CO2 empezó a ser una atmósfera oxidante con oxígeno. Luego aparecieron los grandes reptiles, los saurios. Desafortunadamente vino la catástrofe para ellos y la bendición para nosotros los mamíferos. Vino la catástrofe cósmica del impacto de un asteroide que sumió la Tierra en tinieblas, desapareció buena parte de la vegetación de los saurios herbívoros, por lo tanto de los carnívoros, y solo sobrevivieron especies de pequeña demanda de metabolismo, que en ese tiempo eran los mamíferos. Los mamíferos fueron evolucionando y finalmente se dio el caso de los homínidos y algunos de ellos dotados de inteligencia. Esa es pues la historia muy apresurada de dónde viene la vida con base a carbono en nuestro planeta. De ese hombre hábil que con sus manos empieza a hacer herramientas, armas, domina rápidamente el fuego, hacia el hombre cósmico de hoy han pasado solo 1.500.000 años. Devolvámonos a la del reloj biológico de la NASA. Siguiente. Ahí. Miren pues de que el hombre aparece es en los últimos minutos de este reloj cronológico. El hombre es un recién aparecido en este planeta, como proceso de culminación de la evolución de la vida. Ahora sí volvamos a la siguiente. Próximo. Hablemos entonces de la exobiología y de los exoplanetas. La exobiología, como ya lo mencioné, es la ciencia, porque sigue el método científico que estudia posibilidades de vida fuera de la Tierra. Y los exoplanetas, por isomorfismo, por extensión, no es más que versiones de los planetas de nuestro sistema solar, no con el Sol nuestro, sino con estrellas vecinas en la galaxia. La exobiología entonces estudia posibilidades de vida extraterrestre con base al estado actual del conocimiento en materias como física, química, biología y cosmología. Su base conceptual es determinística. Punto. La eventual confirmación de existencia de vida extraterrestre es de naturaleza exógena. Vamos a darnos cuenta de que a pesar de todos los esfuerzos de la NASA, de la Academia de Ciencias de Rusia, etcétera, de enviar sondas a otros planetas, no hemos podido detectar
con certeza de que hay vida con base a carbono en algunos sitios de nuestro sistema solar. O sea, de que la otra forma de constatar si hay vida es que esa vida, supuestamente en una etapa de desarrollo tecnológico superior al nuestro, venga y se manifieste en el planeta y diga, nosotros existimos. Y finalmente, es de naturaleza exógena y estocástica. Estos no son procesos determinísticos porque están fuera de nuestro control, son procesos de pronto estadísticos, como lo veremos ahora con algunas cosas aparentemente inexplicables. ¿Cuál es el enfoque científico de la exobiología? La vida es un proceso evolutivo con base al elemento carbono, según las teorías de Oparin, Joseph Shklovsky, este fue otro soviético, Cyril Ponamperuma y Carl Sagan. Principalmente estos fueron los grandes ideólogos de la exobiología con base a carbono. Las teorías de la evolución estelar y planetaria, exploración con sondas planetarias en Venus, Marte, Júpiter y Saturno, eso es lo que ha ocurrido hasta ahora, proyectos con radiotelescopios como el proyecto OSMA y el proyecto SETI, fenómenos parapsicológicos, que es otra corriente, que realmente los extraterrestres no existen sino en la mente humana. Y finalmente, viajeros de universos paralelos. Los físicos relativistas favorecen esta última hipótesis, de que no hay un solo universo nuestro, sino muchos, y que bajo ciertas condiciones puede haber comunicaciones entre esos universos, lo que se llaman gusanos, que no son más que colapsos gravitacionales. Eso lo miraremos al final, la parte conclusiva. La era espacial empezó con el Sputnik, como lo mencioné, en el año 57. Al 2014 ha sido un periodo largo y exitoso para corroborar si realmente puede existir vida extraterrestre, al menos en nuestro sistema solar. Ha implicado el envío de sondas espaciales a planetas y lunas de nuestro sistema solar, la investigación a Marte in situ, con robots y luego por humanos, que vendrá más allá del 2025, o sea que estamos a unos 11 años, telescopios orbitales de alta potencia, y sobre todo de una tecnología fina, de poder ampliar señales muy débiles de luz y de radio, de ondas de rayos X, rayos gamma, y multiplicarlas y poder ver fenómenos que a simple vista no podríamos entender, y el envío de señales radioeléctricas codificadas a estrellas vecinas. Siguiente. Arranca pues la era del espacio con el viaje de Yuri Gagarin en 1961, continuó luego con el viaje a la Luna en 1969 y en los últimos 20 años ya hay una presencia constante del hombre en el espacio cósmico más cercano a la Tierra, en órbita alrededor de la Tierra. Las estaciones espaciales de los americanos, que se llamó el Skylab, inmediatamente después del proyecto Apolo, las estaciones Salyut, Mir, de la entonces Unión Soviética, y hoy un programa internacional que se llama la Estación Espacial Internacional, que inicialmente la sirvió Estados Unidos y hoy ya por fuera del transbordador espacial de servicio, la continúa prestando el servicio de cabotaje entre tierra, espacio y espacio-tierra, las naves Soyuz de Rusia. Exploración a Venus empezó con unas sondas exploratorias llamadas Venera, enviadas por la Unión Soviética. Es un planeta mucho más cercano al Sol que la Tierra, su atmósfera es completamente densa, de anhídrido carbónico, CO2, con nubes de ácido sulfúrico para que vayan pensando en las dificultades. Se enviaron una serie de naves, muchas llegaron al suelo y nunca transmitieron, otras sí lograron transmitir. Los Estados Unidos investigó a Venus no enviando naves sobre la superficie, lo que se llama investigación in situ, sino a través de cartografía orbital utilizando señales de radar. Y confirmó exactamente lo mismo que habían medido los rusos.
que es un planeta completamente en formación como debió haber sido la Tierra hace unos 3.000 millones de años. Es decir, un verdadero infierno. Siguiente. Esta es una foto que tomó una de las naves rusas, Venera, el Venera 8, en julio 22 del año 72. La presión atmosférica del CO2 en el sitio donde aterrizó, avenució la nave, 100 veces la terrestre y casi 500 grados centígrados de temperatura. La conclusión fue inmediata. El hombre nunca pisará la Tierra venusiana. Es decir, es un planeta en condiciones absolutamente hostiles a la vida con base a carbono. Con Marte la situación ha sido un poco diferente. Desde el año 69 se mandó por parte de Estados Unidos una serie de naves flyby, que significa que hacen vuelos rozantes en la atmósfera superior de Marte y sacan fotografías y hacen mediciones de temperatura, de presencia de gases, etc. El robot más sofisticado se llamó el Vikingo y se mandó en 1976 para festejar los 200 años de independencia de Estados Unidos. Se enviaron 2, se tomaron muestras, llevaba equipos para ver si había presencia, por lo menos rastros de vida, con base a carbono, y las pruebas dieron unas sí, otras no. La conclusión de la NASA fue de que el aparato, los medidores, fueron diseñados con criterios terrícolas y no marcianos. Es decir, para medir lo que el hombre quiere medir, no lo que hay realmente en Marte. Marte es, a diferencia de Venus, un planeta mucho más frío. Su atmósfera es muy tenue, pero es igual a la de Venus, CO2, dióxido de carbono. No hay presencia de ácido sulfúrico. Siguiente. Estas fueron las fotos que tomó en el año 77 uno de los robots, el Vikingo. Se ve un territorio completamente desolado, lleno de piedras, y se ven tenues nubes. Igual la coloración rojiza del cielo, no es azul como el terrestre. Es rojiza porque los vientos levantan arena, que son muy ricas, las arenas de Marte, en compuestos de óxidos de hierro. Entonces reflejan la luz solar con un color rojizo. Estas fotos sí son más recientes, del 2012, con otro robot, el más sofisticado que se ha construido, el Curiosity. De nuevo se ve un territorio completamente desolado, en arena, rocas, montañas. Siguiente. Se han tomado fotos muy curiosas, que la NASA simplemente las pone en el portal sin ningún comentario. En el horizonte se ve una roca o un objeto casi perfecto, esférico. Si es una llanura, ¿cómo se formó por erosión una roca esférica? Pregunta para los geólogos. ¿Cómo es posible una roca en forma de prisma triangular, casi perfecto? Estas señales las hizo el equipo de investigación, unos taladros y perforaciones con láser que lleva el robot. Esto a primera vista viene a ser una especie de roedor fosilizado. Es una roca de geometría muy curiosa. Es imposible un roedor. El solo pensar de que la atmósfera es un centésimo de la terrestre explotaría por el vacío que lo rodea. Una forma geométrica muy extraña, una semiesfera rodeada como de una especie de visera. Es decir, de lo que se ha encontrado en los últimos años en Marte por el Curiosity, son más las preguntas que las explicaciones. Estados Unidos del 2014 al 2030 tiene absolutamente seguro que volverá a la Luna, pero esta vez para quedarse. No poner la bandera y volverse y decir soy el mejor, sino para quedarse, la estación lunar. Y la otra es enviar por primera vez una tripulación humana a Marte. Ya está en el proceso de desarrollar los grandes lanzadores que se requieren, los llamados SLS, que sin duda, oíganlo bien, que sin duda van a proveer
a Estados Unidos un liderazgo. El problema es que no se sabe quién va a llegar primero esta vez. Estados Unidos por un pelito fue primero a la Luna, que los rusos andaban en el empeño de ir primero que ellos en los años 60. Ahora no es solo Rusia la que quiere volver a la Luna e ir a Marte, sino también la China. La China en diciembre del año pasado envió un robot a la Luna, desde hacía 20 años no se enviaban robots a la Luna. Estas son las naves que actualmente ya la NASA ha contratado con fabricantes americanos para ir a Marte. Son vehículos que pueden poner en órbita terrestre parte de la nave, 130 toneladas más otras 130 toneladas, para el combustible de ir a Marte y el volver de Marte a la Tierra. Este es el Sol, la órbita de la Tierra casi circular, la de Marte casi circular. Para ir a Marte, desde la Tierra, no sale uno el día que quiera. Solo hay ventana cósmica cada 26 meses, por los periodos de rotación diversos. O sea, de que el viaje debe tomar mínimo un poco más de 2 años. Y se tomaría esta trayectoria elíptica de inercia, se llegaría a Marte, se haría la investigación y nuevamente se partiría hacia la Tierra. Una expedición de no menos de 2 años largos. Si se logra superar la tecnología de cohetes actuales que son operados con químicos a energía nuclear, y parece que esa es la apuesta rusa, se podría partir en cualquier momento de la Tierra hasta Marte y en vuelos de duración ya no de 7 o 8 meses, sino de 20, 30 días, pero alcanzando unas velocidades fantásticas, cercanas a 1.000.000 de kilómetros por hora. Se dice, muy rico tan rápido, pero los riesgos de impactar un micrometeorito a esa velocidad prácticamente destruiría la nave, aunque fuera una pequeña fragmento de polvo. Siguiente. Manera de que la llegada del hombre a Marte, sea por Estados Unidos, Rusia o China, es un asunto de los próximos 10, 15, 20 años. Y más tirando a 10, 15 años que a 20 años. Ya los Estados Unidos tienen desde los años 80 todos los diseños de las naves y de las primeras colonias que irían a Marte. Hay una idea internacional interesante, pero geopolíticamente cada vez más alejada. Rusia ya tiene los diseños y la capacidad industrial de construir enormes cohetes, como el Vulcan. Es un cohete, miren la cantidad de motores que tiene, de unas 5.000 toneladas de empuje. De un solo golpe mandaría a Marte toda la nave completa, la de ida y la de vuelta. Sin embargo, si hiciera una alianza con la NASA de los Estados Unidos, obviamente el proyecto se haría más rápido y a menor costo. Sin embargo, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos pues han empezado otra vez, como en la Guerra Fría, a deteriorarse. Ejemplo, lo que está pasando ahora en Ucrania. Siguiente. De manera de que los primeros exploradores de Marte humanos, sin duda en la década de los 20 de este nuevo siglo, estarán rodando por allí, caminando y haciendo descubrimientos probablemente interesantes. La pregunta es, ¿esta vez se va a ir a Marte a poner la banderita y regresar? La idea es que no. Y que las mismas naves que van a Marte se conformen módulos habitacionales para una población humana permanente. Y por eso han surgido 2 iniciativas, Mars One y Mars 500. No sé si lo han visto en internet. Exámenes físicos que se están haciendo a adolescentes, niños y jóvenes en los Estados Unidos, Europa y América Latina, investigando toda su procedencia genética, la propensión familiar a infartos, cáncer, etcétera, para ir seleccionando las primeras tripulaciones. Ese es el mundo del siglo XXI. A Júpiter se han enviado sondas, como el Pionero, el Voyager. Los europeos enviaron la sonda Cassini.
Júpiter tiene más de 30 lunas y debe tener cientos de lunas, pequeñas rocas que rotan a su alrededor. Es un planeta gigantesco, no es telúrico, no es de piedra, es fluido. Las 4 principales lunas que fueron descubiertas por Galileo en el siglo XVII, hay una de ellas particularmente interesante que se llama Io. Los vuelos rasantes que han hecho las ondas de los Estados Unidos han detectado erupciones volcánicas. Y esto desde el punto de vista de exobiología es muy interesante, porque no olviden que en la Tierra los volcanes exudaron el CO2, probablemente compuestos de azufre, fósforo, que fueron fundamentales en el proceso de síntesis de aminoácidos. Siguiente. Saturno es otro planeta bien interesante, además de una belleza inusitada por sus enormes anillos, aunque Júpiter los tiene más moderados. Los europeos enviaron hace algunos años la nave Cassini, que soltó una especie de plato volador. Estos dos son dibujos, esta es fotografía real, que soltó un paracaídas y entró por la atmósfera de Titán, que es esta, y logró llegar hasta Tierra y transmitió esta fotografía, donde se ven piedras que son más bien bloques congelados, o probablemente de agua o de amoníaco. Entonces viene toda la pregunta si fue posible síntesis de vida como en nuestra Tierra hace millones de años. Siguiente. Fotos de las lunas de Urano. Esta se llama Miranda, muy parecida a la nuestra, pero son planetas muy fríos, muy alejados y no son telúricos, sino fluidos. Nuestra galaxia está llena de exoplanetas. Alguien me dijo aquí a la entrada que hay más de 700. 700 fueron los que se soltaron en enero de este año, con una nueva sonda que se puso a investigar exoplanetas, diseñada no más que para detectar exoplanetas. 715 creo que es el dato, ahora lo vemos en los gráficos, que se llama la sonda Kepler. En internet ustedes pueden meterse a buscadores de exoplanetas y van mostrando por constelaciones las estrellas, y donde se ve una estrella con un círculo es que ya hay confirmados exoplanetas alrededor de esas estrellas. Devolvámonos al anterior. Haciéndole zoom a una de estas, aquí está la estrella y este tiene 3 exoplanetas. Nuestro sistema solar en síntesis es este: la estrella, espectro G2, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, asteroides, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que fue descabezado hace unos años por la Asociación Mundial de Astrónomos, y le bajaron la categoría planetoide. De todas formas, miren que entre la Tierra, que tiene una evaluación de 0.1, como zona habitable de termoesfera viable para la vida en nuestro Sol, y Marte, que tiene una calificación de 0.66, la Tierra de 1, estos son exoplanetas en estrellas vecinas, como Gliese, que tienen 0.70 este y este 0.79, son planetas mucho más grandes, exoplanetas mucho más grandes que la Tierra. Siguiente. ¿Cómo se detectan los exoplanetas? Miren los métodos que hay, todos estos. Y miren lo que han descubierto, este 103 planetas, este 12 planetas, este 11, este 358, etc. Son nombres muy complicados, les explico con palabras. El primer método es que si hay una estrella con un planeta que orbita alrededor de ella y está de canto visto desde la Tierra, esto produce una variación en la iluminación de la estrella. Cuando pasa por el frente el planeta, usualmente los que se han detectado son planetas muy grandes, del tamaño de Júpiter, Saturno, etc., entonces la luz de la estrella se debilita. Otra forma de detectarlos es con el efecto Doppler. Cuando hay un planeta que recibe luz y la estrella
y la refleja al espacio y la estrella emite su luz. Visto desde la Tierra, cuando el planeta se aleja, debe haber un corrimiento en el espectro de luz visto desde la Tierra. Y cuando el planeta se acerca hacia la Tierra, pues, pero a millones y millones miles de millones de kilómetros, el espectro de la luz de la estrella se ve diferente. El otro es el que se llama el bamboleo gravitacional. Y es que planetas muy grandes obligan a la estrella a no estar quieta en un punto, sino a moverse alrededor de un centro de gravedad común entre ella y los planetas que evolucionan. Entonces, en las placas fotográficas, la posición de la estrella aparece oscilante. Y se mueve, la estrella es por el efecto gravitacional de los planetas que están a su alrededor. Esos son los tres métodos fundamentales. Miren los exoplanetas desde el año 95 descubiertos anualmente. Este año es absolutamente anómalo. Y fue porque la sonda Kepler no había divulgado en los últimos años, por orden de la NASA, los planetas nuevos. Y entraron, creo que fueron 715 nuevos, al 2014 con esa publicación. Siguiente. ¿De qué tamaño? Los casi del tamaño de la Tierra, entre un radio terrestre y 1.25, un aumento de 400%. Es decir, que planetas como la Tierra debe haber más de 120. Entre 1.25 y 2 radios terrestres, aumento del 600%, etc. De manera de que la galaxia nuestra, en los alrededores del Sol, está lleno absolutamente de exoplanetas. Hay uno muy interesante que se llama Kepler 62. Aquí ven la estrella y ven la zona térmica habitable, es decir, para condiciones similares a las de la Tierra. Y hay dos exoplanetas, el 62F y el 62E. Usualmente se clasifican B, C, D, E y F, a medida que nos alejamos de la estrella. Comparen con el sistema solar, o sea, de que son exoplanetas bastante mayores que la Tierra en volumen y masa. El exoplaneta más cercano está precisamente en las estrellas más cercanas a nuestro Sol, que son las llamadas Alfa del Centauro. Siempre se había dicho que era un sistema binario, es trinario, y son tres. Alfa próxima del Centauro, una, Centauri B y Centauri A. Son estrellas, por ejemplo, el Centauri A es mucho más grande que nuestro Sol. Una de estas tiene su propio planeta, pero es un sistema triple. Siguiente. En resumidas, de los exoplanetas podemos decir que si esta es la Tierra, potencialmente habitables para la vida terrestre están Gliese 667 CE, Gliese 667 CF, Gliese 667 CC. Y entre Gliese 581 y Tau Ceti, miren estos posibles exoplanetas, estos son los tamaños de la Tierra y Marte en comparación, que muy probablemente podrían sostener vida con base a carbono. Pero todavía se requiere investigar qué atmósferas tienen, qué temperaturas, si tienen actividad radioeléctrica, etc. Hay vida extraterrestre. Siguiente. En los años 60 y 70 vino como consecuencia de las 2 décadas anteriores la búsqueda sistemática de los científicos por evidencia de civilizaciones extraterrestres. Uno de los primeros proyectos fue el SETI, búsqueda de vida o inteligencia extraterrestre, y fue colocar una serie de radiotelescopios enviando mensajes cifrados y esperando respuesta. Esa señal viaja a la velocidad de la luz. Si hubiera una civilización al menos del grado de desarrollo que nosotros tenemos, recibiría esa información cifrada y respondería, o repitiéndola o dando otra información cifrada. La respuesta todavía no ha llegado.
O sea que llevamos un barrido de 50 años en un radio en años luz alrededor de nuestro Sol y todavía no hay respuestas. El SETI@home, pueden meterse ahí, y es un sistema mundial para estudiar señales radioeléctricas que están llegando de otros sitios del universo. De nuevo, no hay señales cifradas. Siguiente. Frank Drake fue el padre de la radioastronomía para detectar vida extraterrestre. Este señor es el autor de la famosa fórmula esta, que es una multiplicación de factores que el producto total daría el número de civilizaciones con grado de desarrollo igual o superior al terrestre, humano. N es el número de estrellas de la Vía Láctea, 150.000 millones de estrellas, 200.000 millones. FP es fracción de estrellas que tienen sistemas planetarios. Luego el siguiente factor, número de planetas en un sistema dado que son ecológicamente adecuados para la vida. Luego fracción de planetas adecuados de por sí en los que la vida nace realmente. En el caso de nuestro Sol es 1/9, de 9 planetas solo 1. Fracción de planetas habitados en los que en una forma inteligente de vida evoluciona. Fracción de planetas habitados por seres inteligentes en los que se desarrolla una civilización técnica comunicativa y fracción de una vida planetaria agraciada con una civilización técnica. Cuando se llaman científicos escépticos y pesimistas, el resultado de la fórmula es 0. No hay vida extraterrestre, es decir, da 1, que solo hay una en nuestra galaxia y somos nosotros. Pero cuando usted llama a individuos más abiertos, igual de preparados que los anteriores y optimistas, resulta de que en nuestra galaxia podría haber 30.000 civilizaciones en un grado de desarrollo igual o superior al nuestro. Entonces el gran debate es este árbol lógico. Vida extraterrestre. No existe la vida extraterrestre y sí existe la vida extraterrestre. Miremos los que dicen que no puede existir. Primero, no hay evidencia científica. Las ondas espaciales hasta ahora no la han encontrado y el proyecto SETI no ha recibido señales radioeléctricas diciendo, aquí estamos. Los ovnis no existen, son fraudes, y ha habido muchos fraudes, o son malas interpretaciones. Son fenómenos naturales mal interpretados por los testigos. Los que dicen que sí hay vida extraterrestre dicen que la racionalidad científica de la vida extraterrestre es con la exobiología, y que por puras probabilidades debe haber otros sitios del universo donde el fenómeno de vida con base a carbono se ha dado. Que habrá confirmación futura con sondas más sofisticadas a los planetas de nuestro sistema solar, y de que quizás las civilizaciones inteligentes, por alguna buena razón, están tan alejadas entre ellas para que no interfieran, que la respuesta a las emisiones radiales desde Tierra vendrán en las décadas siguientes o siglos siguientes. Y los ovnis sí existen, pocos casos, pero son inexplicables. Hay dos agencias gubernamentales, la de Francia y la de Inglaterra, que sostienen de que hay casos absolutamente inexplicables y que por esa razón abren la ventana de posibilidad de vida extraterrestre, hablando de ovnis. Existen los ovnis. Siguiente. Hollywood tiene dos grandes negocios, como se dice en términos empresariales: producir dólares e inventar ovnis. Y ahí tienen los casos más frecuentes: encuentros cercanos de tercer tipo, encuentros en el bosque de Rendlesham, eso es en Gran Bretaña, al pie de una base militar americana, un caso que ocurrió en el siglo pasado. El viaje interrumpido que ocurrió en Exeter, en Estados Unidos, cerca de Boston. Contacto, que es un poco el concepto de enviar señales radioeléctricas y esperar la señal. El Día de la Independencia, obviamente, con Estados Unidos como el bueno de la película y los extraterrestres como los malos, etcétera. Siguiente. Miremos los otros ovnis, los que no produce Hollywood.
¿Qué sabemos sobre los ovnis? En primer lugar, las religiones desde la antigüedad siempre hablan de seres superiores que no salen del suelo, sino que vienen del cielo. Unos los llaman ángeles, otros dioses. Obras insólitas, que hoy no hay tecnología para hacerlas. En el Líbano hay una población que se llama Baalbek, y hay las ruinas de un templo romano, donde hay losas de piedra perfectas, talladas en forma de prisma de más de 2000 toneladas. ¿Cómo se talló eso? ¿Cómo se alzó? ¿Cómo se llevó al sitio? ¿Cómo se puso sobre columnas? No hay explicación para la tecnología previsible para ese tiempo. Avistamiento desde el siglo XIX. Ahí empieza la primera real oleada de ovnis. Y ocurre en las zonas rurales de los Estados Unidos, en las grandes planicies del centro, norte. Los Foo Fighters, que aparecen durante la Segunda Guerra Mundial, son esferas luminosas que revolucionan alrededor de las escuadras de aviones que van a Alemania a bombardear y viceversa. El incidente de Kenneth Arnold, cerca del monte Rainier, en la costa occidental de Estados Unidos, en el año 47, donde por primera vez se acuña la palabra flying saucers, platillos voladores. La oleada de avistamientos en los 50s y 60s, el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y los estudios que hoy existen por redes internacionales independientes. Gracias, doctor Alberto, por su sugerencia. Los Anunnaki sumerios, es una tablilla de unos 2500 años de antigüedad. En cuneiformes dice que el dios Anunnaki vino de los cielos en un disco llameante. Los sumerios pensaban de que este planeta había sido poblado por dioses, que se mezclaron con la población humana y salió una superraza, que esos dioses venían de una estrella llamada Nibiru. Esto es probablemente un asteroide que tiene una órbita muy elíptica alrededor del Sol. Se cree que cada 3600 años hace el barrido orbital total y que esos seres que eran gigantescos, miren el tamaño de los dioses en la tablilla, en comparación a los humanos sumerios de ese entonces, de hace 2500 años, y estos cementerios absolutamente inexplicables. Siguiente. En la Biblia hebrea, con mucha frecuencia se hace alusión a Yahvé, a Dios, y siempre está relacionado con el fuego, con la energía. El caso de la zarza ardiente, el caso de Moisés recibiendo las tablas de la ley en el monte El Aguas, en Arabia Saudita, el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y el caso del rapto o abducción de Elías en un carruaje de fuego. Siguiente. ¿Qué características tiene el fenómeno ovni? Aparición y desaparición de objetos luminosos en la atmósfera. Trayectorias erráticas, pero autónomas. Apariciones episódicas y algunas veces consistentes. Taxonomía de los ovnis, clasificación según el testigo. Encuentros de primer tipo, avistamiento lejano a cercano. Segundo tipo, avistamiento muy próximo. Es posible distinguir naves, instrumentos y eventualmente alienígenas. Y encuentros de tercer tipo, los más explotados por Hollywood, donde hay abducciones, es decir, secuestros, raptos y comunicación telepática u oral entre seres humanos y alienígenas. Morfología, platos voladores, lenticulares, elipsoides, cilindros y esferas. Indicaciones sensoriales. Casi todos producen luces, ruidos, temperatura, magnetismo, huellas, ecos de radar y radioactividad. Aparentemente es un fenómeno tímido. Miren el número de apariciones. Estos son apariciones de ovnis en Francia. Esta es la medianoche. Y la frecuencia de apariciones se intensifica entre las 18 horas y las 24 horas.
Debe ser algún fenómeno energético, puesto que dependiendo de la velocidad, estas son trayectorias de aproximación al suelo. Va cambiando el color de la luz, que corresponde de alta energía a baja energía. Es decir, del ultravioleta al rojo e infrarrojo, cuando tiene menor velocidad. Trayectorias completamente no aerodinámicas. Esto ni un helicóptero lo hace, y sobre todo a alta velocidad. Entonces abre la pregunta, ¿qué tipo de propulsión y qué consumos de energía deben tener esos aparatos para hacer este tipo de maniobras? Siguiente. Los encuentros van desde avistamientos lejanos hasta encuentros cercanos, aún con contacto con tripulantes y abducciones. Es lo que más ha explotado Hollywood. Un encuentro cercano con una nave extraterrestre, supuestamente, y aún rapto de personas para hacer exámenes médicos. Siguiente. Morfología de los ovnis en el periodo, este es un periodo largo, 60 años. El domo, lenticulares, planos. A raíz de esto se desarrolló un juego que se llama el frisbee, en forma de cigarro. Este señor, George Adamski, un californiano de los años 50, con ese telescopio y esa cámara de cajón, tomó la primera foto de un ovni, UFO en inglés, en forma de cilindro o cigarro. Siguiente. Forma de cigarro, forma de plato, observaciones desde avión y formas no identificadas de luces. Especialmente en la noche, casi nunca se identifica la geometría del ovni, sino el destello luminoso. Siguiente. El frisbee es un juego muy infantil, que muchos adultos de los países anglosajones lo juegan. Esto es un prodigio de la técnica. En primer lugar, por la forma de estabilizarse, que es con spin de giróscopo. Y la segunda, la forma de manejar las corrientes de aire. Esta es una serie de fotos en un túnel de viento utilizado para aviones en el MIT de los Estados Unidos. Y aquí se ve la representación en CFD, que es la simulación de dinámica de fluidos por computador. Y se ve la complejidad del movimiento del fluido, evitando conformar remolinos. Esto es lo que se llama la espiral de Kelvin, que permite desplazarse con bastante rapidez, bastante precisión y absolutamente equilibrado en términos dinámicos. Siguiente. Devolvámonos al anterior, que hay una pregunta interesante. Los australianos primitivos desarrollaron el boomerang. Inclusive en tumbas egipcias como la de Tutankamón, en las pinturas se ven boomerangs. El boomerang es otra maravilla tecnológica. Es un arma de caza que se lanza, va, si da al animal que se quiere cazar, pues le da. Pero si no le da, se devuelve por comodidad al sitio donde se lanzó. Simplemente por diseño aerodinámico y la relación entre el centro de presión y el centro de gravedad. De manera de que son innovaciones, aparentemente, ¿esto quién lo produjo? ¿Quién lo diseñó? Siguiente. Hay además testimonios físicos sobre presencias de ovnis. La fotografía muy cuestionada, las interferencias con la transmisión de electricidad, ecos en pantallas de radar, interferencias con equipos receptores de radio. ¿Qué características tiene el fenómeno? Apariciones diurnas y nocturnas. Sitios rurales, urbanos, desiertos, mar y lagos. Apariciones ante un testigo o muchas personas. Testigos físicos, fotografía, película, radar, huellas, magnetismo, radiación. Comportamiento aerodinámico y no aerodinámico. Casos estudiados científicamente, como muchos de los del Libro Azul, el informe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Casos documentados periodísticamente, reconocimiento por gobiernos, negación por otros gobiernos. Esto va del año 43 hasta el año 69.
Y son los estudios que han hecho diferentes gobiernos para esclarecer la pregunta, ¿qué son los ovnis? En Inglaterra se estudió a finales de la Segunda Guerra Mundial, igual en Alemania nazi, en los Estados Unidos a partir del año 47, y este fue el proyecto más importante, el proyecto Libro Azul. ¿El ovni es una realidad, es un fraude o es un error de interpretación? Miren una muestra de 10 años en los Estados Unidos. Son cuerpos celestes mal interpretados, esta porción. Globos aerostáticos, objetos no identificados, efectivamente ovnis, esto. Casos insuficientes, estos. Aviones y fraudes. De 4.400 avistamientos, estos mismos, en el mismo periodo, ¿quiénes fueron los testigos? Científicos e ingenieros, pilotos y tripulaciones, testigos civiles, operarios de radar. Como ven, ahí hay unos muy calificados para distinguir si es un planeta, un globo, sonda atmosférica o cualquier dispositivo de eso. Siguiente. Francia tal vez ha producido los estudios más profundos, no sobre el ovni como tal en tecnología, sino lo que se llama topología, es decir, dónde aparecen, con qué regularidad. Y han desarrollado la teoría de las ortotenias. ¿Qué es esto? Cuando en un país o una región se anuncian apariciones en un mapa de ovnis en forma lenticular, si se unen esas apariciones por líneas rectas, aparecen puntos de intersección. Y usualmente en los puntos de intersección se ha visto un ovni gigante, tipo cilindro o cigarro. Igualmente, al unir estos puntos de visiones de ovnis en forma cilíndrica, se genera una trayectoria que al proyectarla sobre un globo terrestre da una órbita completa alrededor de la Tierra. Y eso es lo que se llama la línea ortotenia. Eso lo investigó el profesor Jacques Vallée de Francia en la Universidad de Stanford. Aquí ven el caso para Francia. Esta se llama la línea ortotenia Babic, por Bayona y Vichy. Entra por España, si siguiéramos esta línea azul, entra por el cono sur suramericano, o sea, Brasil y Argentina, precisamente en las ciudades que más casos muestran, como Córdoba, etcétera, el mismo Buenos Aires, de aparición de ovnis. Siguiente. Carl Jung fue discípulo de Freud. Este señor sostiene de que los ovnis no son realidades físicas tangibles, sino fabricaciones que el cerebro hace por un fenómeno que se llama psicosis colectiva, que quiere decir que mientras más personas, más densidad de población son testigos de un fenómeno, hay más propensión a la psicosis colectiva. Hagamos el ejemplo. Salimos ahora y vemos 10, 20 personas señalando el cielo. Mírenlo, mírenlo. Y se pone uno a ver el cielo y dice uno, ah, sí, allá está. De manera de que hay como esa química entre cerebros humanos de persuadir a alguien que está viendo algo u oyéndolo, o con cualquier otro sentido, sin saberlo. Sí. Devolvámonos al anterior. Aquí hay un dibujo, que lo miraremos más adelante. Este es un dibujo producto de una sesión de hipnosis entre la famosa pareja de los Hill en los Estados Unidos, que fueron raptados, según ellos, por un ovni entre Montreal y Boston. Empezaron a tener un comportamiento anómalo, un psiquiatra los hipnotizó, grabaron qué vieron, qué pasó, y la señora decía que cuando entraron al plato volador había un mapa con estos dibujos, y que el señor extraterrestre le dijo, estas son nuestras rutas, sin ninguna
estrella en particular, simplemente mostró puntos y trayectorias. Esto después lo tomó el astrónomo Carl Sagan e identificó una serie de estrellas y la cosa quedó de ese tamaño. Y hace 3 años descubrieron que varias de esas estrellas son donde ya se han detectado en los últimos 5 o 6 años exoplanetas. Siguiente. Rusia mostró durante el periodo postsoviético estas fotos de un supuesto ovni que cayó en un bosque. Como ven, gran protección militar. Sin embargo, expertos de Estados Unidos, viendo los tamaños, la geometría y algunos de los símbolos, concluyeron que eran restos de basura espacial que habían regresado de órbita o estaban cerca a órbita y habían impactado en ese bosque. Siguiente. ¿Qué piensan ustedes de esos ovnis lenticulares? ¿Serán formaciones de nubes o mala interpretación, fraudes o qué será? Y ese es el tema que atormenta a los científicos. Distinguir entre pruebas que pueden ser fraudes o reales, pero fenómenos naturales o errores de interpretación. Hay mucho testimonio de astronautas que dicen que en órbita han visto ovnis. Esta foto es una de las más analizadas. Es una geometría que no corresponde a ninguna nave espacial ni ningún desecho espacial. Y la diferencia con un desecho espacial es que el desecho espacial debería quedarse más o menos en el mismo sitio donde se está viendo. Pero esta tiene la virtud de que evolucionó rápidamente. Y aparentemente no corresponde a ninguna geometría de nave rusa, europea, o de la India o de la China. Siguiente. Características de los asentamientos ovni. Ya vamos a terminar. Casos diurnos y nocturnos, observadores en tierra, mar, aire, testigos individuales, colectivos, registro fotográfico y fílmico, pruebas físicas, estudio posterior por científico y sobre todo el interés de los militares. Siguiente. Los Estados Unidos es el país que ha explotado más y comercializado más el tema de los ovnis, UFO en inglés. Manchas detrás del Capitolio por la noche, en el puente Golden Gate y en poblaciones rurales. Siguiente. Europa no se queda atrás. Caso de España, caso de Francia, caso de Malta, caso de Baviera en Alemania. Siguiente. En Brasil, en la bahía Tijuca, eso es cerca a Río, este ovni de doble plato. Siguiente. Usualmente los técnicos en fotografía lo primero que hacen es un análisis de granulometría para ver de que no hay superposición de 2 fotos. Testimonios insólitos, enormes ovnis sobre aviones comerciales, naves dentro de bosques, como fue el caso de Inglaterra, naves evolucionando o luces evolucionando sobre ciudades, y los más extraños son los que han acompañado por algunos segundos a los astronautas en órbitas alrededor de la Tierra. Ningún filme, ninguna película ha sido mostrada oficialmente por la NASA, a pesar de lo que decían los astronautas con que arrancamos esta charla. Siguiente. Característica de los encuentros de tercer tipo, que son el encuentro de abducción, usualmente secuestro de persona, amnesia del episodio, hay que reconstruirla por hipnosis regresiva, contacto telepático, fisonomía variable en geometría, tamaño, atributos físicos de los extraterrestres, proceden de otros sistemas solares o de otros universos, tecnologías, tienen aparatos, instrumentos y vehículos, los encuentros usualmente son breves, discretos y fines biológicos. Y la comunicación, hay una enorme cantidad de casos que la comunicación es tipo telepático. Siguiente. Caso famoso, el de Roswell, en Estados Unidos en 1947, miren el periódico de ese pequeño pueblo. Esto es en Nuevo México, ese pueblo vive de este museo, que reelabora lo que pasó. Cayó un ovni en la zona rural,
Vino la Fuerza Aérea y obligó al silencio a los granjeros que vieron el evento. Se llevaron el ovni y aparentemente restos de extraterrestres que están reproducidos ahí en cera. Siguiente. El caso de los Hill, que es también de tercer tipo, Montreal, Boston, iban de Montreal a Portsmouth. Y acá ocurrió por la noche la abducción. Era una pareja biétnica. Él era afrodescendiente y la señora era blanca, sajona. Vieron el ovni, se dañó el carro, se le paró el motor, se bajaron del ovni personas que lo llevaron al platillo. Siguiente. En el platillo les hicieron exámenes, etcétera. Decían ellos la grabación magnetofónica bajo hipnosis, que era comunicación telepática. Este fue el dibujo que le hizo el extraterrestre. Carl Sagan lo miró y descubrió que se trataba de estas estrellas. Carl Sagan murió en los 90s y hace unos 3 años, como mencioné ahora, se vio de que estas estrellas poseen exoplanetas. Siguiente. El caso de los madrileños, que ocurrió en el 60-70, en el castillo de Valderas, en las afueras de Madrid y en Aluche, hubo fotos de diferentes testigos y es de los pocos casos donde ha quedado huella de las patas del aparato en el aterrizaje. Siguiente. ¿Qué dicen científicos famosos a favor de los ovnis? Alan Heine, que fue el director profesor de astrofísica de la Universidad de Arizona, director del proyecto Libro Azul, opina de que son prueba de vida extraterrestre. Michio Kaku, que es ahora el nuevo Carl Sagan, el gran divulgador de ciencia y tecnología en los Estados Unidos. Stanton Friedman, que es ingeniero nuclear. Jacques Vallée, el francés que ha estudiado las líneas ortotécnicas, él es un experto en informática. Stephen Hawking, el famoso parapléjico, el segundo Einstein. Hermann Ober, que fue el profesor de Wernher von Braun en los años 20 y 30 del siglo pasado. Von Braun fue el ingeniero principal del desarrollo del cohete B-2 alemán en la guerra. Crick, premio Nobel, este propuso la doble hélice de los aminoácidos. Sergei Korolev, el gran diseñador de cohetes soviético, el Sputnik y la nave de Gagarin. Y Biot, que es otro científico belga, también premio Nobel. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros nos movemos aquí en la Tierra en un universo de masa, energía, espacio y tiempo. Eso lo había visto Aristóteles y Newton. Con Einstein, Riemann y Lorentz apareció de que el tiempo no es tan perfecto, que el tiempo es como un chicle, que se puede alargar o se puede contraer dependiendo de la velocidad de la masa. Y eso es lo que hacen las ecuaciones de Lorentz. La gravedad también tiene sus misterios. Si no hubiera gravedad, el rayo de luz de una estrella a la Tierra llegaría derechito. Pero si la estrella, ese rayo que se interpone entre la estrella y la Tierra, una masa gravitacional grande como un planeta o el propio Sol, eso obliga a formarse una concavidad en el espacio-tiempo. Y al tomar uno la foto no ve a la estrella acá, sino que la ve acá. Entonces, siguiente, en ese orden de ideas, si ocurren campos de gravedad muy fuertes en nuestro universo, ocurren esas singularidades. Y si no hay no solo el universo nuestro llamado A, sino otros universos B, se crearían los llamados gusanos, es decir, líneas de conexión entre un universo y otro. Eso es lo que la teoría más moderna de la física dice, de que si hay universos y hay colapsos gravitacionales, deben aparecer allí lo que se llaman los gusanos. Supongamos que el universo es este balón, el nuestro,
Yo puedo ir de A a B por el espacio-tiempo, y ahí tengo una limitante, 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad máxima en nuestro universo, la velocidad de la luz. Pero si yo tengo tecnologías avanzadas, puedo ir de un punto C a D o de A a B por fuera del sistema espacio-tiempo, a mucho mayor velocidades que la de la luz. Siguiente. O devolvámonos al anterior. O si no hay un solo universo, que este sería el nuestro, esto sería otro, por colapsos gravitacionales o manejos de enormes cantidades de energía, yo podría pasar de un universo a otro, a través de los gusanos. De manera de que el universo de Newton-Einstein, tiempo, energía, materia y espacio, de acuerdo a Gödel y Freeman, el tiempo no necesariamente va en la misma dirección que el nuestro. Primero el pasado, luego el presente y luego el futuro. Aquí se podría ir del pasado al futuro, del futuro al presente o al pasado. Y estaríamos hablando de los viajeros en el tiempo. Es decir, los ovnis y sus tripulantes es una humanidad de futuro, que tiene la tecnología para devolverse en el espacio-tiempo y venir a la humanidad de hoy. Esa es pues como la última propuesta conceptual sobre los extraterrestres y los ovnis, que no son más que descendientes nuestros en el futuro, que van a dominar unas tecnologías que les va a permitir a ellos venir a hoy, observarnos, mas no actuar sobre nosotros. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿y las abducciones no actúan con los seres humanos? Siguiente. Conclusión y termino. La vida extraterrestre es una posibilidad estadística en el universo, dado el tamaño descomunal del mismo. La ciencia y tecnología actuales todavía no están en capacidad de ir a buscar y encontrar vida extraterrestre o detectar una evidencia de la misma. No es irracional que civilizaciones en igual o superior grado de desarrollo tecnológico al nuestro puedan estar buscando su versión de vida alienígena. Así como salimos a buscar bacterias y vestigios en Marte, en las lunas de Júpiter, Saturno, ¿por qué no de otro sitio vendrían aquí a la Tierra a hacer lo mismo? Aún no hay evidencia pública contundente de visitas extraterrestres, confirmadas por gobiernos científicos y evaluadores calificados. Siguiente. Coda final. Para la ciencia actual, la vida extraterrestre es una posibilidad estadística en la inmensidad del universo conocido. Desafortunadamente, aún no ha sido detectado y corroborada su existencia. Es decir, tenemos que tener el muñequito o el gigante extraterrestre, verlo, tocarlo, analizarlo. Ese es el método científico humano. Las apariciones de ovnis como eventual prueba de vida extraterrestre no han sido confirmadas aún por la ciencia como prueba contundente. Por lo tanto, la pregunta ¿hay vida en el cosmos? Tiene como respuesta sí, pero ¿en dónde? Esas eran las ideitas que quería compartir con ustedes en esta noche. Muchas gracias.